Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos hablando con tres politólogos, con el padre Pablo Viola, sobre lo que se va conociendo del próximo gobierno que empezará el próximo 10 de diciembre. Una cuestión que se habló en las entrevistas que dio el presidente electo fue la cuestión de la obra pública. Controversial lo que dijo sobre frenar, paralizar la obra pública, que ya se están viendo algunas consecuencias, y hablar de entregarla al sector privado. Vamos a ver lo que desarrollaba el presidente en una de las entrevistas, el presidente electo, y después lo charlamos por acá. O sea, tenemos un déficit fiscal consolidado entre Nación y Banco Central de 15 puntos del PBI. Es el más grande de la historia. Si no hacemos nada, terminamos en una hiperinflación. Si empezamos a decir, ay, no, esta partida no se puede, esta partida no se puede, con todos los que, obviamente que todos los que están vinculados a las partidas dicen que no se pueden tocar. Bueno, la alternativa es una hiperinflación y dejar al 95% de los pobres, de los argentinos pobres. Para mí esa no es una solución. Entonces va a haber que recortar. ¿Y cómo hay que recortar? En las partidas donde la política roba. Ejemplo, en la obra pública. Quiere decir que entonces las provincias, los municipios, si tienen que hacer obras, no sé, viales, lo que sea, ya no van a tener más plata de la Nación. Yo quiero entender qué significa que no va a haber... Van a tener que ser hechas por iniciativas privadas. Claro. ¿Y qué pasa con, porque ahora hay obras en marcha, si se cortan, qué pasa con los obreros? Porque dice, yo corto la partida política, pero la contrapartida de eso son empleados. Se licita, digamos, para que le haga el sector privado. Y si no hay nadie en el sector privado que lo quiera hacer, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico. Y entonces hay que explicar, alguien va a tener que explicar por qué quería hacer una obra que nadie quiere hacer. Bueno, los anuncios que ya están generando repercusiones en los gobiernos provinciales, se habló de la coparticipación, se habla de esto, de la obra pública. Vos decías, Nayet, recién que tiene que empezar a construir consensos, pero indudablemente este es un punto sensible para las provincias, si tienen que construir consensos de alguna manera de gobernabilidad. ¿Cómo se conjuga esto? Sí, completamente es complejo esto que está planteando, no solamente porque tensiona la relación con los gobernadores, sino también con los intendentes. Hay que ver cuál es la viabilidad de esta propuesta. Me parece que esta nueva gestión y que el presidente electo se van a caracterizar por decir muchas cosas, por hacer declaraciones que van a ser bastante polémicas y que de hecho lo estuvimos viendo a lo largo de esta campaña, pero luego hay que ver efectivamente cuáles son las decisiones que se van a tomar y si se van a poder tomar. Pareciera que este modelo de privatización de la obra pública es poco viable en la Argentina en principio. Pareciera que estamos volviendo hacia atrás discutiendo algunas cuestiones que en la Argentina parecían saldadas y que la centralidad, digamos, o la seriedad que debería exigir esta situación tendría que estar puesto el foco en, bueno, cómo se va a bajar la inflación que tenemos, cómo hacer una reducción del gasto público que no implique un costo social muy alto para la gente con menores ingresos, porque reitero, hay una conciencia en la ciudadanía argentina de que tiene que haber un ajuste, pero no sé si hay una disposición para tolerarlo a ese ajuste. Lo que sí veo de diferencia hoy en los barrios populares, es que a diferencia de lo que sucedía hace unos años, hoy hay una contención social de entramado de políticas sociales, de política pública, de comedores, el rol importante que tiene la Iglesia Católica. Decir por ahí, a diferencia de lo que se trazó el paralelo con 2001, por ejemplo. ¿No? Eso, digamos, puede contener un poco más la situación, pero efectivamente, si se avanza en muchas de estas políticas, va a haber mucha protesta y mucha reacción social. ¿Pablo? Sí, eso ha estado conteniendo, ¿sí? No es a futuro, sino en presente. Coincido con vos. Creo dos cosas. Primero, ahí hay una concepción del Estado. El Estado, para mi ley, aparentemente tiene que tener lógica empresarial. Y la función del Estado no es esa, ¿no? La función del Estado es asegurar el bien común, ¿sí? Y puede que una obra pública no tenga rédito, no sea para rédito económico, pero que esté en función de mejorar caminos para que puedan transitar por allí el transporte necesario para llevar mercadería de un lugar a otro. O sea, el sentido de la obra pública no es el rédito político de la obra en sí, digamos, sino en función de un entramado económico, ¿no? Eso me parece que, primero... Eso digo, para ir complementando las lecturas, Pablo, hace un anuncio con respecto a la obra pública, bajarla, pero por otro lado hablan de, por ejemplo, los planes sociales, esos planes que a veces
sostienen el último decil para que por lo menos se pueda tener un plato de comida que a veces no alcanza y dicen, no, eso no lo tocamos, digamos. Pero a la vez, bueno, otros índices, sí, otras pero cuestiones se van a tocar. La realidad es que en los barrios populares las dos fuentes de empleo más importantes son empleada doméstica y albañil, ¿sí? La obra, la construcción. Y realmente la obra pública, hay que decirlo con todas las letras, es sostén laboral de los barrios populares en todo el país, digamos, ¿no? Entonces, es preocupante si esto realmente se hace efectivo. Uno quiere creer que por ahí algunos consensos políticos que se están poniendo de manifiesto hoy, a lo mejor tratan de pensar con un poquito más de frialdad y de conciencia respecto del impacto que pueden tener este tipo de cosas. Esperemos que no lo hagan efectivo, digamos. Creo que capaz, pienso, se habrá aprendido o de la técnica. ¿Recuerdan ustedes? Creo que fue un ministro del gobierno de Mauricio Macri, que dijo, en realidad uno tiene que abrir 11 o 12 frentes para ganar 3 o 4 batallas. ¿Vendrá por ese lado, Daniela? Sí, yo creo que coincido con Nayet, que se declaran muchas cosas y después hay que ver qué se efectiviza. Creo que él necesita construir una narrativa que sea efectivamente diferente a lo que venimos viendo. No puede decir la obra pública va a continuar como estaba, no voy a modificar nada. Necesita construir eso y necesita asociarlo constantemente a los políticos. Los políticos roban de la obra pública. Después necesita construir constantemente narrativas como, no sé, los medios públicos de comunicación que los va a privatizar. Ahí hay un doble ejercicio. Uno, una amenaza a los gobernadores, a los intendentes, se les va a cortar este chorro, o a los medios públicos, al mismo tiempo que abre escenarios de negociación con esos sectores a partir de eso. Después, ¿en qué termina sucediendo? Es algo que es una incógnita, obviamente. Creo que son estrategias que él toma, además siempre todo coincide, todo llega a su gran éxito, su hit, la casta, digamos. La casta no es solamente aquel senador que está hace muchísimos años en una silla y no ha presentado proyectos. La casta también es el sector público que tiene acceso a una obra social. Él ata eso porque el sector popular no tiene acceso a eso. Entonces construye un imaginario, un adversario, empieza a construir eso, lo que él se va a oponer, al mismo tiempo que abre negociaciones con sus adversarios reales. Bueno, a ver, con respecto a eso, porque hoy leyendo un poco todos los portales e incluso lo publicaban algunos colegas, creo que de La Voz del Interior, que decían, desde el schiarettismo niegan un acuerdo con Javier Milei. Sin embargo, sea porque el gobernador manifestándose en contra de Sergio Massa fue muy funcional a la candidatura y el resultado que tuvo Javier Milei en nuestra provincia. ¿Se ve, se puede tejer que haya un acuerdo? ¿Se habló en algún momento de ofrecerle a Schiaretti la embajada de España? Dicen que no. Hay 3 nombres o 4 que suenan en el gabinete. Vos leés un acuerdo ahí, que también, ojo, va en sentido de lo que decís. Se hacen anuncios, pero ciertos nombres dan previsibilidad. Ciertos nombres dan previsibilidad. O no olvidemos que el nombre que se dio ahora a Osvaldo Giordano también se lo habían dado a Patricia Bullrich, digamos, el equipo en Fundación Mediterránea se nombró. Melconian, digamos, lo iba a llevar en teoría a su ministerio. Y lo que dice el schiarettismo es toda una operación justamente para eso, digamos, utilizarlo. Imposible saber si es cierto o no, qué va a suceder, ellos lo niegan. Lo cierto es que los buscan y que habría puentes de conversación, pero no solamente con el schiarettismo, porque esta vez no fue Córdoba la que le dio el triunfo. Fueron varias provincias. Sí. El mapa se pintó de violeta, digamos. Digo, hay que escucharlo a Jaldo en Tucumán también, claro. Digamos. No es solamente el schiarettismo. Necesitan los gobernadores abrir puentes de negociación y abrir también el paraguas, porque la coparticipación ahora se ve afectada con la quita de ganancias y de IVA, que Milei dijo que va a mantener esa quita y son el 89% del IVA iba
participación, es muy importante. Si bien no se había tocado, los fondos salían de otro lado. No obstante, ayer, al final de la entrevista que veíamos, que la de TN, decimos, a dos voces, le preguntan a Milei si él iba a acceder a ese llamado que se había dejado trascender por parte de gobernadores, de que los coparticipen las decisiones que los involucren, y él dijo que sí. Entonces digo, esto de las negociaciones que vemos, bueno, claramente Schiaretti fue candidato a presidente, tuvo también declaraciones muy importantes durante la campaña, pero se van a ver también con otros gobernadores, con otras provincias, no va a ser una exclusividad de Córdoba. Me queda poquito tiempo, Marcelo. ¿Vos? Sí, bueno, seguramente va a haber negociaciones y habrá que ver hasta qué punto, a partir de esas negociaciones, ¿no? Baja la intensidad de las propuestas, pero yo creo que él tiene una apuesta muy grande. Él tiene una apuesta muy grande. Simbólica por lo menos. No, pero simbólica y real. Además es una persona que está convencida que efectivamente para sacar este país de la crisis, pero además hay un recurso retórico interesante. Fíjense lo que dice, porque hay muchas referencias a la década del 90. En la década del 90 se pagaron costos muy duros para la estabilización de la economía, durísimos, ¿no? Los salarios cayeron en los primeros 2 años en 40%, pero había una hiperinflación atrás. Ahora él no tiene una hiperinflación atrás, pero dice, si yo no hago esto, lo que viene es una hiperinflación. Y yo no sé si es lo mismo y hasta dónde alcanza. Pero creo que va para eso y creo que la negociación, en última instancia, en términos de las modificaciones de lo que él tiene en la cabeza para hacer, ¿no? Reducción drástica del gasto público, emisión cero, básicamente, lo de la dolarización y demás quedó para más adelante. Creo que ahí va a renunciar muy poco. Va a haber una tensión en función de ciertas necesidades, pero creo que él ahí apuesta por todo. Y bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. Y en esa apuesta por todo, me queda poquito tiempo, pero Pablo, ¿ves una tensión social creciente? Sí, realmente se ejecuta esto que se plantea, yo creo que sí. Creo que va a impactar en la vida de la gente negativamente y creo que eso va a significar una reacción y una protesta que habrá que saber acompañar y estar presentes. Esperemos que prime la racionalidad en algunas cosas, ¿no? Pero de ser así como se viene planteando, con un ajuste sin gradualidad, apertura indiscriminada de las importaciones y demás, pérdida de puestos de trabajo, más hambre, más complicado, creo que va a ser un tiempo muy difícil para los sectores populares. Nayet, me queda un poquito para un cierre nomás. Sí, solamente sumar que no tenemos que interpretar esta victoria de Milei con un gran nivel de apoyo como un cheque en blanco para viabilizar todas y cada una de sus propuestas. Y si la Libertad Avanza no comprende eso, entonces probablemente se va a ver envuelta en una crisis política pronto. Eso diría. Les agradezco a todos haber participado, la verdad que, bueno, da para seguir hablando, digamos, y tratando de entender. Nos vamos a la segunda pausa en Redacción Abierta. A la vuelta, habrán visto que generalmente como medio de comunicación, como medio público, hablamos de todos los conflictos salariales. El menos visibilizado, ¿saben cuál es? Generalmente el que nos involucra a todos los trabajadores. ¿Por qué hablo del conflicto de prensa o, por ejemplo, cuando están los compañeros de SAT también en conflicto salarial? Esos conflictos se visibilizan poco. Bueno, hoy vamos a hablar del conflicto salarial de prensa que tiene una paritaria estancada en este marco de inflación. Por allí vemos títulos, vemos grandes anuncios que dicen y hablan de un nivel de inflación, pero cuando hay que reconocer las puertas adentro, y a veces se quedan cortos. Pausa, ya venimos.